que para mucha gente es inverosímil, es difícil de creer, pero para nosotros creemos por medio de la fe de que Jesús no se quedó en la tumba. Y hoy quiero compartir algo sobre esto, sobre Cristo, el Cristo triunfante. Durante estas semanas, este año empecé a leer mucha apocalíptica, mucha escatología, porque estoy dando ese curso en la escuela dominical. Creo que por ahí hay música. En la escuela dominical, y he estado viendo lo interesante que es el libro de Apocalipsis, y yo lo comenté en la noche de adoración. El libro de Apocalipsis es un libro que por muchos años se predicó pues no para infundir miedo, pero cuando se predicaba, pues la gente tenía miedo, tenía temor, porque iba a haber bestias y monstruos y todo se iba a acabar. Sin embargo, el libro de Apocalipsis, los dos temas de los cuales más habla es sobre la victoria de Cristo, sobre el mal y sobre la adoración. Entonces, es un libro que en lugar de infundir temor a los primeros receptores, lo que les dio fue seguridad, les dio esperanza, les dio fuerza en lugar de darles temor, como a veces nosotros lo hemos interpretado. Bueno, y voy a hablar de un capítulo, del primer capítulo de Apocalipsis, de uno de los primeros versos. Pero antes de empezar a esto, quiero contarle una anécdota. Hace muchos años fui con un amigo a una entrevista de trabajo, andábamos consiguiendo trabajo. Juan sí conoce hasta amigos, se llama Aldo. Y fuimos, entonces yo ya había terminado mi preparatoria, pues creo que era dentro de lo que cabe un chico que se porta bien, un chico esforzado, un chico inteligente, y no me estoy echando flores, es lo que pienso que yo era, ¿verdad? Ahí si ve mis fotos de Facebook de la prepa, tal vez va a pensar otra cosa. Entonces estábamos ahí, fuimos a pedir trabajo. Entonces para eso, no sé si todavía se usa, creo que ya es digital. Un currículum vitae ya se manda casi siempre de manera digital. Bueno, antes llenabas unas hojitas amarillas que vendían en las mercerías. ¿Alguien lo llegó a llenar? ¿O alguien no sabe ni qué es eso? ¿Qué onda con esto? Entonces estábamos ahí con el currículum vitae. Y yo puse todo lo que yo era y que terminé la preparatoria, que era buen chico, que era líder de jóvenes. Y pues lo voy a poner, a lo mejor dicen, pues es buen chavo, no va a ser ratero, no es alcohólico, puede que no sé. Y la otra persona con la que vamos a pedir trabajo, pues la verdad es que pues tenía una vida diferente, ¿no? Una vida un poquito más alocada, rebelde y todo este tipo de cosas. Y luego, después de que entregamos el currículum, nos hicieron una entrevista, y después de la entrevista, como era un trabajo para capturista, nos hicieron un examen de escribir en la computadora. Entonces yo no soy súper rápido, pero escribo bien en la computadora, o sea, sí más o menos ahí le avanzo. Y yo veía que mi amigo pues estaba así. Se rió Brenda, que así escribe, ¿verdad? La compu. Y estaba así con un dedo, y que yo me fui bien confiado, dije, mañana mismo estoy trabajando aquí en esta maquila de capturista, y voy a ser bien fregón. Pues para sorpresa le dieron el trabajo a mi amigo. Nunca lo entendí por qué, pero al final de cuentas a lo que voy es la importancia de un currículum vitae. ¿Cuál es el propósito? El presentar tus cualidades, lo que tú eres, tus conocimientos, tus capacidades a otra persona para darle seguridad a esa persona, pues en este caso para que te contraten. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, vemos cómo Jesús se presenta a Juan. Juan va a escribir el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y es que se le presenta en una visión. Una visión es algo así como soñar despierto. Si alguien sabe, bueno, ¿qué es eso de visiones, pastores? Recuerda que el libro de Joel dice que los postreros días que nuestros jóvenes y nuestros ancianos y todo esto verán visiones. Visiones es ver una imagen despierto. Entonces Juan ve una imagen despierta y Jesús se le presenta a Juan. Juan, el discípulo amado, está exiliado en la isla de Patmos, ya es un anciano de casi 100 años, pues hace más de aproximadamente unos 70 años que no ve a Jesús después de que murió y resucitó, y Jesús se le aparece a Juan. Pero cuando se le aparece a Juan, Jesús se presenta con sus credenciales a Juan. Y es importante que sepamos esto. Jesús se presenta ante Juan. ¿Y para qué lo hace? Porque a Jesús le interesa que sus seguidores sepan quién es Él. Él no nada más dice, bueno, pues me está siguiendo y pues por ahí la gente dice eso de mí. Él, en el último libro de la Biblia, está sumamente interesado en que sus lectores, que en este caso pues son las iglesias de Asia Menor. Los primeros receptores de este libro son las 7 iglesias de Asia Menor, y pues Juan que está viendo la visión. Pero también este libro está escrito para nosotros.
Y Jesús está interesado en que nosotros sepamos quién es Él. Porque si yo sé quién es Jesús, yo voy a poner mi esperanza en Jesús y yo voy a saber que el futuro está en buenas manos, como decía la canción que cantamos al final. Entonces, lo primero que le dice Jesús a Juan, y quiero que vayamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Voy a leer la última parte del versículo 17 y la primera parte del versículo 18. Lo primero que le dice Jesús a Juan es una frase muy importante: yo soy el primero y el último y estoy vivo. En otra versión dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y estoy vivo. Le dice: Juan, no tengas miedo, porque Juan lo está viendo claramente en esa visión y tal vez tiene miedo ante la gran santidad de Jesús, y le dice: no tengan miedo, yo soy el primero y el último y yo soy el que vive. Lo primero que Jesús hace al presentarse a Juan es que Él está interesado en que sepa que en verdad está vivo, que esa visión que está viendo no es algo nada más que sí, o no es alguien que murió y que se fue al cielo y que no regresó a la tierra y venció la muerte. A pesar de que Juan pues estuvo ahí cuando fue al sepulcro, a pesar de que Juan lo vio parte de esos 40 días caminando, a pesar de eso tal vez Juan todavía podía tener dudas. No lo sabemos, porque si Jesús se presenta, tal vez él sabe que Juan tiene una pequeña duda si en verdad Jesús resucitó o no. Y recordemos que en esa época estaba muy fuerte la herejía del gnosticismo, que decían que Jesús no resucitó, o que Jesús no vino en cuerpo literalmente, sino que era un fantasma, que había tomado una apariencia de hombre, pero que en verdad no era 100% hombre. Entonces Jesús lo afirma rotundamente: yo soy el que vive. Jesús está afirmando que Él está vivo y que no se quedó en la tumba. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Cristo venció a la muerte. La resurrección de Cristo, y como lo decía ahorita mi esposa, define la diferencia de todos los demás dioses, de todas las demás religiones que puedan existir en el mundo. ¿Por qué? Porque ningún otro líder religioso, el que usted me ponga, desde el budismo, desde de las religiones de misterio, desde cualquier religión que pueda haber en el mundo, ningún líder religioso predijo nunca su muerte y resurrección. Ahora tenemos 2 o 3 locos que sí han dicho: yo voy a morir y voy a resucitar. De hecho, hubo uno hace unos años aquí en México que creo que ya regresó al cristianismo, y él dijo: yo voy a morir y resucitar como Jesús. Aún no se muere. Pero hubo otro loco en el siglo pasado que dijo que iba a morir y resucitar, y pues murió y no resucitó. Jesús es la única persona que Él dijo: moriré y resucitaré al tercer día, y Él está vivo. Es lo primero que hace Jesús cuando se presenta a Juan. Lo segundo es que le dice: Juan, no solamente estoy vivo, sino también estuve muerto. Si pueden poner por favor la diapositiva de estuve muerto. Jesús le dice: estuve muerto. ¿Qué significa esto? En un pasado que tú estuviste presente, yo estaba ahí colgado en una cruz y te encargué a mi mamá que la cuidaras y la cuidaste muy bien, y gracias por eso, Juan. Pues estuve muerto, pero eso es cosa del pasado. Dice Lucas 24, del 4 al 6, mientras estaban ahí perplejas, o sea, referente a las mujeres que iban al sepulcro, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Jesús una y otra vez les dijo a sus seguidores: voy a resucitar al tercer día. Jesús una y otra vez dijo que Él iba a resucitar. Ya han pasado casi 2000 años, más de 2000 años de su muerte, y al menos una vez al año en las iglesias a nivel mundial, como un día como hoy, se predica de que Jesús no se quedó en la tumba y que resucitó. Sin embargo, a los creyentes les gusta seguir creyendo nada más en una parte de Jesús, en una parte de la obra de Jesús.
Y esto lo traemos muy heredado del catolicismo romano, que al catolicismo romano lo que más le gusta creer o presentar es en un Cristo crucificado. Usted entra a una iglesia católica y ¿qué es lo que ve primero? Un gran Cristo crucificado en catedral. Tienen un Cristo gigante sangrando. En muchas otras iglesias tiene este tipo de imágenes de un Cristo sufriente. Y esto de alguna manera también nos lo han heredado al cristianismo. El cristiano le gusta mucho quedarse con esa parte del Cristo crucificado, ese que murió. Y no tengo problema para creer en un Cristo crucificado, porque de alguna manera se identifica plenamente con nosotros en países que estamos en vías de desarrollo o que somos países donde hay extrema pobreza, donde hay muchos problemas de desarrollo. Pues definitivamente nos identificamos con ese Cristo sufriente. Y Jesús se presenta también de esta manera. Juan está diciendo: yo, Jesús, estuve vivo, pero también fui a un lugar a morir, a la cruz del Calvario, y tú estuviste ahí. Y se lo está diciendo a Juan, y se lo está diciendo a las 7 iglesias de Asia Menor, y nos lo dice a nosotros. Pero también le vuelve a repetir a Juan, esta vez, nuevamente esta frase: pero ahora estoy vivo. Dice en el versículo 18 de Génesis capítulo 1, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Hay muchas personas que han resucitado a través de la historia. En la Biblia tenemos varios relatos de resurrecciones, al menos tenemos creo que 3 o 4, pero todos ellos volvieron a morir. Sin embargo, Jesús resucitó y Él nunca regresó a morir. Él no probó la muerte nuevamente. Y la pregunta es: ¿por qué buscamos entre los muertos al que está vivo? Es la misma pregunta que se le hace a esas mujeres que fueron al sepulcro, que de alguna manera a veces se predica, o muchas veces se predica, que las mujeres que fueron al sepulcro fueron las primeras en creer en la resurrección. Ellas no creían en la resurrección. Ellas iban a ungir el cuerpo muerto de Jesús, a ponerle especies para que no le era mal el cuerpo. Ellas no dijeron: wow, vamos a ver al resucitado. Ya cuando están ahí se les avisa de la resurrección. Pero de alguna manera vemos en este relato, llegan las mujeres y se les dice: Él no está aquí, Él está vivo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y es un mensaje claro para la iglesia de hoy en día. Qué importante es que creamos en la muerte de Cristo. La estamos recordando también hoy. El viernes adoramos también y le damos gracias a Dios por la muerte que tuvo en la cruz del Calvario, que esa es una parte en la que nos dio salvación. Pero no podemos creer solamente en esa parte. Yo te quiero invitar a que comiences a meditar y a pensar también en esta parte que es el Cristo victorioso, que es el Cristo que venció a la muerte. Mientras la cruz proyecta una imagen de aparente derrota, la resurrección nos proyecta la imagen de una victoria total de Jesús. Y creer plenamente en Jesús es estar plenamente consciente de su muerte, pero también de su resurrección, pero también de su ascensión, pero también de su venida, pero también de su triunfo sobre sus enemigos. Y creo que la iglesia le hace mucha falta tener una plena conciencia y cada día creer y levantarse y decir: yo creo en un Dios que venció la muerte. Es una gran diferencia a todos los demás dioses, y crear esa conciencia de un Cristo resucitado, de un Cristo victorioso. Y todo el libro de Apocalipsis tiene la intención de mostrarnos esto. Y quiero hacer mucho énfasis en este último punto, por eso me fui muy rápido de los otros. Y quiero que pongan el capítulo 1, versículo 18 de Apocalipsis, y me quiero enfocar en esto. Y después de que Jesús se presenta a Juan y le dice: sí, estoy vivo, sí morí, pero sí estoy vivo para siempre, hay una frase que me llamó mucho la atención y dice: y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Con esto Cristo le está diciendo a Juan: estás del lado del ganador, estás del lado correcto, porque si yo tengo autoridad sobre la muerte y la tumba, entonces nadie puede estar por encima de mí. Y por eso yo le puse esta predicación: el Cristo vencedor. Porque ¿qué es lo que hace a Cristo vencedor? ¿Se ha puesto a pensar qué es lo que hace a Cristo vencedor? Porque a veces decimos: hay victoria en Jesús. ¿Y qué significa que haya victoria en Jesús? Porque a veces nosotros vivimos en mundos derrotados.
Como dice Piñeiro, en cristianismos derrotados, porque a veces pasamos por aflicciones, tribulaciones. Entonces, ¿qué significa que Cristo sea vencedor? Es una pregunta que a veces no nos hemos contestado, sino que simplemente es un cliché de la iglesia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que hayamos hecho una oración de fe creyendo en un Cristo vencedor, en alguien que venció? La gente piensa que estar con el Cristo vencedor, y eso es la interpretación que se ha dado en el tiempo que nosotros vivimos. La gente piensa que estar con el Cristo vencedor es igual a una vida libre de problemas. Si usted viene a Cristo y ya la iglesia cristiana se parece tanto a la iglesia brasileira, pare de sufrir. Si usted viene a Cristo, será libre de problemas. Si usted viene a Cristo, será libre de enfermedades. Si usted viene a Cristo, se acabarán sus problemas financieros. Si usted viene a Cristo, se acabarán sus crisis. Entonces la gente vino corriendo a Cristo en campañas evangelísticas, y de repente hoy tenemos tanta gente resentida con el evangelio, porque la gente, el mayor pretexto que da es el siguiente: es que Cristo no me resolvió mis problemas. Entonces Él no es el vencedor. Porque eso es lo que se vendió a la iglesia referente a un Cristo vencedor. Y sí, también Cristo resuelve problemas, claro. Y si tú vienes al cristianismo y ya de cajón tú dejas los vicios y Cristo te cambió, ya hay menos problemas. Tu hígado te lo va a agradecer si dejas de tomar. Tu cuerpo te lo va a agradecer si Cristo te cambia y dejas de drogarte. Claro, y si Cristo recompone tu matrimonio, pues es una vida en paz, más feliz. Pero eso no significa que Cristo sea el vencedor, según la palabra de Dios. Lo que hace que Cristo sea verdaderamente vencedor en su resurrección es que Cristo tomó autoridad sobre la muerte y sobre la tumba, o el Hades. En griego es Hades, ¿verdad? En español se puede decir tumba o lugar de oscuridad. Y tomando un poco contexto de esto, ¿por qué le dice esto Jesús a Juan? Porque le dice: yo tengo la autoridad sobre la muerte y sobre el Hades. ¿Por qué le dijo esto Jesús a Juan? Y es muy sencillo, porque los primeros receptores son 7 iglesias, y una de ellas se llamaba Filadelfia, por eso le pusimos así a esta iglesia. Y estas 7 iglesias estaban pasando por persecución, estaban siendo perseguidos, estaban siendo humillados. Muchos de ellos estaban pasando por hambres, muchos de ellos estaban pasando por crisis. Y creo que muchos de nosotros, cuando estamos pasando por problemas, por crisis, por situaciones complicadas, por enfermedades, es muy normal que podamos llegar a dudar: ¿en verdad tú eres Dios? ¿En verdad tú eres vencedor? Porque si no, yo no debería estar así. Y por eso Él se revela de esta manera, porque el Cristo vencedor quiere que su iglesia entienda una cosa: yo estoy contigo en esta vida, pero como yo vencí a la muerte, también voy a estar contigo después de esta vida. Y tal vez en esta vida vas a tener una muy buena vida, eso es lo que deseo para cada uno de ustedes, pero tal vez vas a atravesar momentos complicados, pero Dios ya ha vencido a través de su Hijo, venciendo a la muerte y al Hades. Y lo primero que dice es: tengo en mi poder las llaves. ¿Alguien aquí trae llaves ahorita? ¿Les trae las llaves de su camioneta? Espero que no las hayas perdido. Yo no puedo ir, no está bien. Yo no puedo ir ahorita a abrir la camioneta de Les, prenderla e irme, porque yo no tengo autoridad sobre esa camioneta, porque no tengo las llaves. ¿Quién tiene la autoridad y quién es la dueña de esa camioneta? Les. ¿Alguien aquí tiene las llaves de su casa? Ahorita a mí no. Yo si quiero ahorita ir a la casa de Memo y Samaria y meterme, no puedo, porque está cerrada. Porque ellos tienen autoridad sobre su casa y está cerrada. Y yo tengo que pedirle permiso a Memo y a Samaria: oye, pues me dejas ir a tu casa, me van a decir: ten, aquí están las llaves, y abres. Y es importante esto: las llaves son un símbolo de control. Yo tengo el control de mi casa porque yo tengo las llaves. Yo tengo el control de la camioneta porque yo tengo las llaves. Allá hay un locker de los niños, mi esposa tiene las llaves. Ella tiene el control de ese locker y ya no se pueden ir ahí a agarrar cosas cuando uno quiere. Las llaves mantienen a las personas dentro o fuera. Si no tienen una llave para una cerradura, no se puede entrar o salir a un lugar.
Esto es lo primero que quiere decir Jesús. Yo tengo el control de la muerte, yo tengo el control de el Hades, yo tengo el control de todas estas cosas. Ahora vamos a entender algo. La muerte es un estado, es el final de la vida, lo vamos a ver. Y el Hades es un lugar. Son dos cosas diferentes. Primero, la muerte. La muerte es un estado, es el final de la vida física, es el final de la vida material en esta tierra para pasar a otra vida. Y la tumba es el sepulcro, hace referencia a un lugar, el lugar al que la gente iba después de morir. La gente en el Antiguo Testamento cuando moría iban al Hades. Ahorita lo vamos a explicar. Jesús tuvo que morir, por eso le dice a Juan, estuve muerto, ese es el propósito de mi muerte. Estuve muerto, tuve que morir y resucitar para tener en mis manos, para tener en mi poder las llaves de lo que le sucede a las personas después de morir y las llaves del lugar a donde van las personas después de morir. Y eso me hace victorioso. Dice Hebreos, si lo pueden poner, Hebreos 2, 14 y 15. En la versión NTV, por favor. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Jesús tenía que morir para ir al terreno de la muerte a arrebatarle a la muerte sus llaves, su poder, su autoridad. Es lo que dice este versículo, no sé si lo puedan poner. Y dice aquí, el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados. Y quiero que ponga atención en esto, por el temor de la muerte. En la película, en la segunda y tercera película de Piratas del Caribe, la hemos estado viendo estas semanas. Hay un capitán, ya sabe que está Barbosa, ya sabe que está Jack Sparrow y todos estos capitanes de la piratería, pero hay un capitán que se llama David Jones, el que tiene los tentáculos porque está maldito. Y David Jones, cuando la gente está agonizando, le hace una pregunta. ¿Alguien se acuerda? A ver si ya hace mucho no la ven, ¿verdad? Y David Jones siempre le dice a la gente que está agonizando, porque él tiene el poder de resucitarlos para que vivan en su barco por muchos años, por la eternidad. Es el propósito, ¿verdad? Pero lo matan. Y le dice David Jones a la gente y se les acerca, ¿temes morir? Y cuando la gente le dice, sí, temo morir, pues él hace eso, ¿no? Que los convierte en monstruos de su barco. Y esa es una pregunta que podría cascar en esta predicación. ¿Temes morir? Tal vez íbamos a tener temor los últimos minutos, la última semana, no lo sé. Tal vez vamos a tener temor de esto, pero esto lo habla Hebreos y dice que la gente vivía esclavizada por tenerle temor a la muerte. Y Juan Calvino, un teólogo muy importante de la historia de la iglesia, escribe las siguientes palabras: Cristo le quitó a la muerte lo que tenía de espantosa. Se me hizo muy interesante esta frase. Cristo le quitó a la muerte lo que tenía de espantosa. ¿Y qué es lo espantoso de la muerte? ¿Alguien me podría decir qué es lo espantoso de la muerte? Está muy capciosa esta pregunta. Más bien, el pastor, pues morirse está feo, espantoso siempre, está loco Calvino. A nadie le va a gustar morirse. ¿Qué es lo espantoso de la muerte? Si ya de por sí la muerte nos trae temor, nos trae asombro, pero hay algo que Cristo le quitó a la muerte y le quitó lo espantoso. ¿Y qué es lo espantoso de la muerte? Pues bueno, no es una pregunta fácil de contestar, pero vamos a intentar hacerlo según el pasaje y según la victoria de Cristo. Las personas, ¿por qué teme morir una persona? Y si lo piensas desde una manera existencialista, las personas temen morir porque no saben qué va a suceder después de su muerte. La gente no sabe a dónde va. Ahorita sí dicen, voy a vivir un día a la vez y voy a vivir la vida y voy a viajar toda la vida. Pero cuando la gente está en sus últimos minutos, en sus últimos momentos,
la gente tiene un gran temor porque no saben hacia dónde van después de la muerte. Y eso era, antes de que viniera Cristo, eso era lo terrible de la muerte. Y si usted lee escritores como Salomón, Salomón dice, "Pues voy a morir y voy a ir al sepulcro". Él no dice, ay, voy a irme al cielo con mi Señor. Él dice, se va a acabar esta vida y voy a ir al sepulcro, al lugar de oscuridad, al sinsabor, a donde ya no voy a poder disfrutar la vida. Entonces, las personas que no conocen a Jesús aún siguen experimentando lo espantoso de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque la gente que no conoce a Jesús no tiene esperanza. Su vida está limitada a esta tierra. Ellos dicen, voy a tratar de vivir lo mejor, voy a tratar de disfrutar, de aprovechar, de cuidar mi cuerpo, de viajar, de gastar, de consumir, porque esta es mi vida. Y después de esta vida ya no voy a tener nada. Y eso es lo espantoso de las personas que no conocen a Jesús. Sin embargo, los hijos de Dios sabemos qué pasará con nosotros después de la muerte. Y eso es gracias a Jesús. Antes de Jesús, la gente no sabía qué iba a pasar con ellos después de la muerte, pero usted y yo sí sabemos qué va a pasar con nosotros cuando termine nuestro tiempo aquí, y sabemos a dónde vamos porque Él nos dio la victoria arrebatándole la autoridad a la muerte y al Hades. Y continuamos con la parte de el Hades, un lugar. Jesús nos da esperanza porque nos dice, después de que mueras estarás conmigo. Porque después de que mueras la vida no se acaba aquí, estarás por la eternidad conmigo, adorándome, exaltándome en las bodas del Cordero, gozando junto con tus hermanos de toda la historia de la iglesia en un lugar especial. Entonces yo sí tengo esperanza. Y aún tengo más esperanza porque no solamente Jesús nos dice, vas a estar conmigo en un estado de trance, sino nos dice, vas a estar conmigo en un lugar que yo he ido a prepararles. Jesús nos da la victoria porque la gente iba al Hades, un lugar de oscuridad. Muere Cristo, le arrebata esa autoridad a Satanás y ahora Cristo dice, la gente ya no va a ir al Hades cuando muera. La gente que crea en mí va a ir a un lugar hermoso y especial que yo he ido a prepararles, y el cielo. Esa es la victoria de Cristo. Y a veces no nos emociona. Y a veces veo predicaciones donde la gente dice, la victoria de Cristo es que tengas un carro nuevo, y la gente está eufórica en la iglesia. Pero yo te he dicho, la victoria de Cristo es que tú vas a tener un cielo nuevo y una tierra nueva, y hay silencio. ¿Se fijan lo que ha hecho el evangelio falso en nuestras mentes? Que hace que nos emocionamos cuando nos prometen cosas en esta tierra, pero consideramos despreciable las bendiciones que van a venir después de esta tierra. Este lugar llamado Hades estaba en el centro de la tierra, según algunos que comentan. Y lo único que dividía en el Hades a las almas buenas de las almas malas, o de las almas justas de las almas injustas, era un abismo. Lo vemos en la parábola de rico y Lázaro, donde el rico quiere tan siquiera tocar, sí, un poco de agua con la punta de su dedo, donde está el Lázaro que sufrió aquí en esta tierra, pero ahora está en el seno de Abraham. Pero Cristo tomó en su lugar las llaves del Hades, y ahora todos los que mueren en Cristo tenemos un lugar seguro a donde llegar. Tenemos una casa y se llama cielo. Si puede pasar por favor el grupo. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y a pesar de que, igual que los incrédulos, nosotros también vamos a morir según el tiempo que tiene establecido Dios. La obra de Cristo nos ha dado la esperanza después de esta vida y nos ha dado un lugar en el cual moraremos eternamente con Él. Y quiero leer, si puede poner de pie por favor. Primera de Corintios 15, 53 al 58. Y esto también es parte de la victoria de Cristo.
Dice, pues nuestros cuerpos mortales, no sé si lo puedan poner en la pantalla por favor, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. La victoria de Cristo a los que creen en Él nos dará un nuevo cuerpo que nunca perecerá, que nunca pasará de moda. Nuestros cuerpos mortales deben de ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Esa es la victoria de Cristo, que la muerte va a ser devorada. Qué impresionante es esto. Lo que nadie puede detener, el paso del tiempo, la muerte, el envejecimiento. Un día Jesús devorará a la muerte y tendremos cuerpos nuevos, indestructibles, eternos. Esa es la victoria de Cristo. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros con su resurrección. Las primicias de la resurrección, dice el libro de Corintios, la muerte es devorada en victoria. O muerte, y esta es la pregunta que hace el apóstol Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Tú que te regodeas que nadie se escapa de ti, tú que te regodeas que te has llevado a toda la humanidad hacia la muerte, ¿dónde está tu victoria? Porque un día vas a ser derrotada, porque todos los que creen en Jesús serán resucitados, y dice el libro de Apocalipsis, no probarán la segunda muerte. Y dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley da al pecado su poder. Pero gracias sea a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese lo que dice, y quiero terminar con esto, el mensaje en el versículo 58. Por lo tanto, si tú ya tienes esta esperanza de una nueva casa que tendrás en el cielo, si tú ya tienes la esperanza de que se te dará un nuevo cuerpo, si tú ya tienes la esperanza de que no irás a un lugar oscuro llamado Hades, sino que estarás por los siglos de los siglos al lado de Jesús, por lo tanto, como ya se te ha dado todo esto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. ¿Sabes por qué se desanima tanto el cristiano? Porque su esperanza no está en una resurrección, porque su esperanza no está en una nueva casa en el cielo, porque su esperanza no está en que se sentará a la mesa a comer con Jesús, porque su esperanza no está en una adoración en las bodas del Cordero, porque nuestra esperanza en el cristiano moderno está en mi automóvil, en mi casa, en mi billetera, en mi cuerpo, en mi salud. Por eso nosotros no permanecemos, porque nuestra esperanza no se ha puesto en la victoria de Cristo. Pon tu esperanza en la victoria de Cristo. Si pusiéramos nuestra esperanza en la obra de Cristo, no seríamos tan tambaleantes, no seríamos tan de doble ánimo, no vendríamos y iríamos y traeríamos y nos sentiríamos tristes. Esta semana me escribe un joven y me dice: me voy de la iglesia porque no me buscaron. Y yo por dentro: hace 2000 años alguien murió por ti. Hay una casa reservada para ti. Hay un nuevo cuerpo glorificado para ti. Y tú estás poniendo tu esperanza en un pastor débil, tambaleante, con problemas como los tuyos. No has entendido la obra de Cristo. No la has entendido. No has entendido que se trata de lo que Él ha hecho por ti y no de lo que tú puedes hacer. Por eso dice: permanezcan fuertes y constantes. Y luego dice el apóstol Pablo: trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Esta semana que tuvimos la noche de oración, días previos a esto, ensayando, yo les decía a los músicos: entiendan algo, todo esto lo están haciendo para Cristo. ¿Por qué se acaba el entusiasmo en nosotros? Porque lo empezamos a hacer para agradar a personas y no a Dios.
Lo estamos haciendo para Cristo. Trabajen siempre para Él con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hagan en esta tierra será inútil. Todo lo que hagas en esta tierra para darle gloria a Dios tendrá su recompensa en la eternidad. Con Jesús, hermanos, no habrá sorpresas. Con Jesús no hay incertidumbre. Si tú tienes incertidumbre es porque no has puesto tu mirada en Jesús. Con Jesús, al final de todo, podemos entender algo. Jesús es el vencedor y nosotros venceremos con Él. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19, versículo 14 al 18. Aquí vi a un hombre con vestiduras llenas de sangre, vestiduras blancas, en un caballo blanco, con coronas en su cabeza. Y fíjese lo que dice: con un gran ejército detrás de él. Y todos los de ese ejército estaban vestidos de lino y fino. ¿Quién crees que es ese ejército? ¿Quién crees que son esas personas que vendrán a reinar con Jesús? Son ustedes. Son ustedes. Porque con Jesús no hay sorpresas, porque Él ha dado la victoria a través de su muerte y resurrección. Y yo te vuelvo a hacer esta pregunta: iglesia, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué te gusta tanto vivir un cristianismo derrotado? Porque sigues buscando entre los muertos. ¿Por qué te gusta tanto vivir un cristianismo sufriente? A veces sufrimos, yo lo sé. Yo he pasado momentos de tribulación, pero vives con eso día y noche, años y años. Porque sigues buscando entre los muertos, porque te quedaste solamente con el Cristo crucificado que se nos ha enseñado culturalmente con el catolicismo. ¿Por qué sigues siempre diciendo: a mí Dios me manda las peores batallas? Porque sigues creyendo en un Cristo que está en una tumba y no crees que Él ha resucitado y te ha dado victoria. Por ahí le escribí la otra vez a una persona en la iglesia y le dije: espero y este día no conspire contra ti el mundo para que puedas venir a la iglesia. Siempre conspira contra el mundo, contra los cristianos. No, hombre, hermano, es que el carro me explotó. No, hombre, hermano, es que si usted supiera. No, hombre, es que ando batallando con esto y aquello y aquello. ¿Por qué sigues buscando en los muertos al que ya te dio la victoria? Él resucitó. Él está entre nosotros. Él está aquí. Yo lo decía el viernes cuando veíamos la visión de los 24 ángeles y Jesús en el trono. Él está aquí, espiritualmente sentado en su trono, esperando que su iglesia lo celebre y que tú salgas de este lugar victorioso, creyendo que el Cristo en el que tú has puesto tu fe es el vencedor. ¿Por qué no adoramos a Jesús? ¿Por qué no adoramos a Jesús junto con el grupo de alabanza?